Y, y esas historias que escribías, además de ponerlas en libros y demás, ¿se las leías a alguien? ¿Se las dabas a leer a alguien? I used to read the stories to my parents and my brother and sisters. I used to gather them all together and insist that they sat down and listened to me read them out. And I would act them out with all the characters. I mean, most of those stories were, to say that they were based on the books that I was reading would be, I mean, they would, you know, people could have taken lawsuits against me because they were just copying those stories. You know, Bobby Brewster would become Robbie Schuster or something, and but I used to read them to them, and they were very generous to me because they would sit there and listen, and then I would ask them, "Now, do you have any questions?" You know, and they would have no questions. And ¿Te pagaban tus padres y tus hermanos por escuchar tus historias? I don't know if they liked it, but they had to do it. My parents had to do it because they had to encourage me. And my brother and sisters had to do it because my parents made them. So I think they like it now. You know, all the things that happen now, they kind of get interested in. But yeah, I mean, joking aside, they certainly encouraged me. And in school, we used to have a lot of writing competitions. In my school, we had, at the end of every year, there may be 120 kids in our class, and in the whole year, and we would all have to write a story at the end of the year, and there'd be a prize, a gold medal for whoever wrote the best story. And I was ridiculously obsessed with winning this prize every year. And in the 6 years I was in that senior school, I won it 3 times, but I didn't win it in the 4th or 5th year. And come the 6th year, I was so obsessed with winning it. It was completely unhealthy, really. But I think it was because I actually really wanted to be a writer, and I wanted people to be reading me and to think, yeah, you are a writer. Una cosa es escribir historias, una cosa es escribir poemas, y otra muy distinta es tener la convicción en un momento determinado que eso es lo que uno va a hacer como destino, que uno va a ser un escritor. Bueno, yo no estaba convencido de que yo estaba destinado, ¿no? Uno puede querer ser un escritor y uno puede sentir que uno es un escritor, pero el mundo de las ediciones es un mundo muy difícil. Y hubo un largo periodo de mi vida en el que yo pensé que yo tenía algo que decir, pero que a nadie le interesaba escuchar lo que yo tenía que decir. Y hubo otro periodo de mi vida en el que yo pensé, bueno, quizás no tengo nada que decir, quizás me estoy haciendo tonto a mí mismo. Y me tomó bastantes años llegar al punto donde estoy ahora. En ese sentido soy mucho como un muchacho de 19 años, pero obviamente ya tengo mucha más edad que eso, ¿no? Pero me costó mucho llegar a donde estoy ahorita. Entonces, si bien yo era muy ambicioso y estaba muy enfocado en querer ser un escritor, bueno, hubo muchas veces en el camino en el que yo me preguntaba, ¿vale la pena? Pero luego me daba cuenta de que sí valía la pena todo el esfuerzo. Pensaste que ibas a ser escritor y demás, me imagino que también hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el oficio de escribir. ¿Cómo fuiste aprendiendo a escribir? Learn how to write a story. Bueno, aprendí escribiendo. Yo escribía todos los días, escribía todo el tiempo y escribía muchos cuentos. Y cuando era adolescente creo que escribí, no sé, 200 cuentos cortos. Y la mayoría de ellos no servían de mayor cosa, pero me sirvieron porque cada uno de ellos fue una manera de aprender cómo hacer diálogos, cómo escribir unas buenas tramas, cómo poner unos buenos personajes. Pero luego empecé a enviar algunos y algunos se publicaron. Y creo que me publicaron mi primera historia cuando yo tenía 20. En Irlanda tenemos un periódico que publica un artículo mensual que dice nuevos escritores irlandeses, y puede ser narrativa o prosa de un artista que no se haya publicado antes, y es una página de mucho prestigio y muchos buscan ser publicados ahí, desde luego yo también.
Y me parece que esa fue la primera vez en que yo pensé, bueno, si la gente que edita esta página pienso que yo tengo algo de valor, quizás sí así así. Entonces después tomé un curso de universidad en Inglaterra, un curso para aprender a escribir. Ahí estuve durante un año junto con 11 novelistas o aspirantes a novelistas, y básicamente lo que hacíamos era que nos sentábamos, escribíamos durante el día, nos leíamos el trabajo los unos a los otros, nos criticábamos, nos alabábamos los unos a los otros tratando de mejorarnos. ¿Podrías decirnos de qué autores aprendiste más y qué es lo que te dieron esos autores para tu escritura? I think the author I'm probably, Me parece que el autor del que aprendí más es John Irving. I would say my favorite Yo diría que él contemporary es mi novelista contemporáneo favorito porque I love big me encantan las grandes novelas épicas great stories. con grandes historias. John Very Irving much a contemporary es un Dickens contemporáneo, y de hecho con frecuencia se refieren a él como tal. Y como cuando yo tenía 18 años, también leí una actualización de David Copperfield, ¿no? Que yo pensaba, bueno, ¿cómo logra uno escribir así? ¿Cómo logra uno escribir con tal pasión, con tal alegría? Recuerdo que hay un punto en el libro en que él abre desde los orfanatorios hacia unas áreas de una avenida. Yo en aquellas épocas trabajaba como un mesero en un hotel en Inglaterra y yo decía, oye, la vida de esos personajes, ¿no? Se me olvida que ese es un libro. Yo lo siento tan real, ¿no? Como que de repente miras y ves estas calles. Para mí fue una gran influencia. Y también creo que cuando tenía 21, 22, 23 años, el ver a la gente como Macaulay Culkin, Glenn Harrison, es decir, a todos los autores irlandeses que eran unos 15 años mayores que yo y que escribían novelas increíbles y que las llevaban hacia los públicos internacionales. Eso me inspiró muchísimo. Porque para mí era como decirme, es posible, ¿no? Quizá alguien tiene que publicarme, ¿no? Entonces alguien van a tener que publicar, ¿por qué no a mí? Entonces ellos me inspiraron mucho. Y creo que entre las distintas funciones que cumple la literatura, una muy importante es la de conmover y la de producir emoción en los demás. ¿Cuándo te ocurrió que descubriste que habías conmovido a alguien por primera vez con una historia tuya y cómo te sentiste? Bueno, me parece que me tomó mucho tiempo, para ser honesto. Cuando estaba más o menos en mis 20, mitades de mis 20, lo que aprendí era que yo no sabía qué tipo de escritor era. Lo que hacen muchos jóvenes escritores cuando están en sus años, en los veintena, ¿verdad? Es que se vuelven muy buenos imitadores. Imitan el estilo del autor que les gusta. Pero que cada quien tiene que encontrar su propia voz, su propio estilo de escribir y tienen que encontrar las historias que les gusta contar. Cuando yo tenía unos 27, me parece, empecé a escribir una novela acerca de un hombre que había vivido por 256 años y estaba contando su historia desde el fin del milenio, de 1743 a 1999, y yo estaba empezando a escribir pues en el estilo de este hombre viejo que había visto todo, que había hecho todo, que había conocido a todo el mundo, que su cuerpo había dejado de continuar con el proceso de envejecimiento, y eso me divirtió muchísimo y creo que nunca antes me había divertido tanto. Y cuando yo estaba escribiendo esa novela, de hecho sentí que la iban a publicar porque la estaba disfrutando tantísimo, y yo siempre pienso que si tú de veras amas lo que estás escribiendo, que de veras gozas lo que estás haciendo, pues se va a publicar. Si estás aburrido mientras lo estás escribiendo, no creo que tenga mucho futuro. Me parece que cuando yo estaba escribiendo ese libro fue cuando de veras empecé a sentirme seguro de que me iban a leer, cuando se lo di después a mi agente y a mi editor y me dijeron, mira, me gustó tu libro. Esa fue la primera vez que yo dije, gracias.